Bienvenidos a un nuevo programa de Aclarando Vínculos Saludables. Bueno, hoy estamos de festejo, eso no nos ha detenido. Como siempre nos están acompañando las expertas en salud mental, las psicólogas desde España, desde Girona, Maite Pi. Hola Maite, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo. El gusto es nuestro, como siempre. También desde España tenemos a María Teresa Miralles, desde Valencia. Hola María, ¿cómo estás? Hola Clara, muy bien, gracias y celebrando con vosotras el domingo de resurrección, ¿verdad? Felices Pascuas, muy agradecida de estar. Felices Pascuas para todos. Muchas gracias, María. Y desde Argentina, Buenos Aires, tenemos a nuestra querida María Casariego, que hoy va a presentar un tema muy importante. Vamos a dejar que nos salude y de paso que ya nos cuente de qué vamos a hablar hoy. María, cuando quieras. Hola Clara, hola queridas colegas, hola audiencia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente delicado y lamentablemente bastante frecuente, que es la experiencia traumática de abuso infantil. Creo que es un tema muy importante. La idea mía de hoy es hablar sobre todo cómo evitarlo, entre comillas, y cuando ocurre, qué posibilidades tenemos de acceso y de acercamiento hacia el niño o la niña que ha padecido alguna de estas experiencias. Muchas gracias, María. Bien, vamos a ponernos un poco en temas. Según la UNICEF, cerca de 300 millones de niños de 2 a 4 años en todo el mundo, 3 de, 4 años, 3 de cada 4, son habitualmente víctimas de algún tipo de disciplina violenta por parte de sus padres o cuidadores. Y no solamente estamos hablando de esta violencia, sino de todo lo que en sí se considera violencia, violencia sexual, acoso. Me gustaría que María nos amplíes un poco más este tema. Bueno, vamos a encarar primero una de las cosas que vos planteás, Clara, que es que las experiencias de abuso sexual ocurren mucho más frecuentemente intrafamiliarmente que afuera, por más que en general la gente cree que son experiencias que ocurren más en la calle y fuera del contexto conocido del niño. Esto no es así, ocurre mucho más en el ámbito intrafamiliar y parte de lo que ocurre es que el niño confía en la persona que tiene experiencias con él de abuso, de tocamiento y no solamente, digamos, pensar en penetración, sino muchas veces en cuestiones de tocarlos o manosearlos de una manera que el niño experimenta como traumático y tiene un registro de que no está bien eso, ¿no? Nos tenemos que primero plantear que evidentemente para el niño la sexualidad está planteada primero como una sexualidad previa, que según el psicoanálisis es como pregenital, y entonces tienen una experiencia de uso de su cuerpo muy distinta de la que tiene el adulto. Hay un autor muy interesante, que se los nombro solamente, que se llama Ferenczi, que plantea que hay una confusión de lenguas entre el diálogo del niño y del adulto, que el niño tiene el lenguaje de la ternura, con lo cual se acerca, se dispone a un contacto con el adulto de una manera muy distinta que el adulto que tiene, según este autor, un lenguaje de la pasión, entonces se acerca con una genitalidad. Esto, digamos, por supuesto estamos hablando de un grado de patología que puede ser más o menos, digo más o menos porque a veces hay ciertas experiencias micro de abuso, entre comillas, en donde hay un tocamiento, un que pasa el niño y le tocan la cola, o le hacen algún pellizco o alguna cosa así como naturalizado en la familia, y como bueno, estas son actitudes simpáticas con el niño, y no es así. O sea, desde muy pequeños tenemos que enseñarles que su cuerpo le pertenece, que no debe ser tocado por nadie que no quiera que sea tocado. Y aquí estamos con un problema, justamente porque estas figuras son figuras afectivas para el niño. Entonces se dispone a un acercamiento más de lo que haría a lo mejor con un extraño. Evitar las situaciones de abuso son muy complejas, realmente. O sea, podemos hablar con los niños, explicarles las experiencias que pueden tener, que es importante que su cuerpo no sea tocado, que nadie le tiene que pellizcar la cola, sea un tío, un padrino, nadie, que si se va al baño se va solo, que si se cambia tiene que buscar un lugar de intimidad y empezar a introducir de a poquito el espacio de intimidad, que es algo muy importante que el niño espontáneamente no lo tiene, como primer cuestión. Pero como es muy complejo evitarlo, tenemos que pensar, bueno, ¿qué pasa cuando esto ya ocurre?
Y hay dos alternativas. Primero, o muchas, pero vamos a plantear dos. Primero que es importante que haya una ida y vuelta con el niño, y en cuanto nosotros percibimos algún cambio de conducta, alguna reacción diferente, o que está más retraído, o que está más enojado, o que empieza cuestiones de enuresis, que significa que se empieza a orinar, por ejemplo, o de copresis, a no retener la materia fecal en determinados momentos, un niño que ya había tenido esas adquisiciones, digamos, no estamos hablando de un control de esfínteres, sino posterior, cuando ya tiene estas adquisiciones, empieza a haber signos de este tipo de cuestiones, o constipaciones, digamos, signos que a los padres les llaman la atención porque son conductas diferentes. Es muy importante el modo en que nos acercamos al niño en esta situación, que es no inquisitivamente, no cuestionándolo, porque en general hay una experiencia de que algo tuvo que ver con eso que pasó. El niño percibe que esto no estuvo bueno, pero siente que a lo mejor fue muy amoroso, se acercó mucho, o estaban jugando. O sea, como son figuras confiables, le cuesta muchísimo entender que pasó algo más de otro orden, aunque su registro inconsciente, o sea, su registro más allá de lo que pueda pensar, es que algo no estuvo bien. Entonces lo oculta, y cuando los padres, en general con mucha angustia, esto es cuando los padres obviamente no forman parte de estas conductas abusivas, a veces esto ocurre, que es tremendo, y lo vamos a hablar también durante esta tarde, pero me parece que es muy fuerte para el niño cuando empieza a tener un interrogatorio. Y lo que en general ocurre es que siente mucha culpa y oculta y se retraumatiza la situación. Es muy importante transmitirle al niño que uno siente que algo le pasó, que puede confiar en nosotros, los adultos, que no importa mucho qué fue lo que pasó, que creemos que lo podemos acompañar en este proceso, y que aunque haya pasado algo con alguna persona muy querida para él, no va a haber ninguna represalia contra esta persona, porque esto es otra de las cosas que los niños tienen mucho temor a veces a decir algo en relación a alguna familia o familia cercana o un tío, porque la fantasía es que no es tan fantasía, digamos, esto ocurre, puede ocurrir un desastre familiar. Entonces, explicarle que uno como adulto necesita saber qué pasó, que lo notamos raro, que puede haber pasado alguna situación que lo incomodó, que seguramente la persona que lo hizo no está bien, y que nosotros nos vamos a acercar a hablar con esa persona, pero que no va a haber ninguna situación de violencia, y que sobre todo vamos a estar con él. O sea, que lo vamos a acompañar, que no es responsable ni culpable de nada de lo que ocurrió, y liberarlo de esta situación. Y demás está decir que esto es un primer acercamiento, y lo que es muy importante decirle al niño es que a partir de esta situación hable cuando él quiere. Por supuesto estoy hablando niño generalizado, no él o ella. Que nosotros estamos abiertos a que nos cuente cuando pueda, cuando tenga ganas. O sea, no hacerle un interrogatorio policíaco en donde el niño se sienta absolutamente hostigado y con temor, sino que notamos que hay alguna conducta rara, que a lo mejor hay algo que nos quiere contar, que confíe en nosotros, que vamos a hablar sobre esto, que si hay alguien involucrado vamos a hablar con esa persona amigablemente, y que confíe en nosotros. Generalmente esto es tan desesperante para los miembros de una familia que en general ocurre todo lo contrario. O sea, se acercan de una manera interpelando al niño, le dicen que contame si fue el tío porque lo mato, ¿no? O sea, todas cosas que al niño lo asustan muchísimo, y realmente hace muy difícil que pueda hablar de esto, y lo importante es que de esto pueda hablar. Después veremos qué hacemos con el resto de las situaciones. Esto no quiere decir que la vamos a dejar pasar legalmente ni nada por el estilo, obviamente, pero es importante que el niño sienta que de esto puede hablar y que no es responsable ni culpable de nada de lo que ocurrió. María, yo te estoy escuchando atentamente y creo que estás planteándonos un gran desafío para los padres, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para manejar esa situación? Están muy bien los consejos que nos estás dando, te agradezco, pero a mí me gustaría que también nos ayudes a darnos herramientas para manejar la angustia y el estrés de saber que está siendo nuestro hijo violentado sexualmente, y mantener la calma y hacer todo esto que tú estás diciendo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos?
Lo que pasa es que hay una parte que es el acontecimiento disruptivo sexual y otra cosa es todo lo que ocurre alrededor de esto y cómo se retraumatiza a partir de estos interrogatorios y de estos miedos que empieza a sentir el niño, donde se resignifica la situación como muy terrible para él. Con lo cual lo más importante es que lo pueda hablar, que pueda contar qué le pasó, que le pueda contar con quién fue y que pueda contar todo lo que pasó sin sentir ningún temor del adulto que resulta figura confiable. Yo sé que es una situación muy difícil, sobre todo cuando, digamos, esto implica muchas rupturas familiares y muchos desastres en núcleos incluso de parejas, cuando el abusador puede ser o un padre o una pareja de alguno de los miembros de la familia, digamos, obviamente es una situación muy dolorosa y muy terrible, pero es importante pensar que estamos tratando de cuidar que de esa cabecita haya el menor daño posible. Entonces, es muy importante que el adulto trate de entender que necesita saber qué pasó para evitar esa situación y resguardar al niño, pero a la vez que ese interrogatorio no sea abusivo. O sea, que no pase a ser un interrogatorio en sí mismo o una sensación que el niño tenga de que ese adulto, qué sé yo, es capaz de matar a la persona, que a veces es, en serio, es muy cercana en general a la familia. Estamos hablando del abuso intrafamiliar, ¿no? Que es muy desmentido y que en líneas generales ocurre que se pone más afuera la cosa, ¿no? O sea, en la escuela, en las instituciones, y no en lo intrafamiliar. Yo te dije que había como dos puntos. Este es uno, cuando las figuras parentales se acercan, dialogan, quieren saber, acompañan y no son partícipes. Hay otro, que es la desmentida, que es tan doloroso también para los padres, que en muchos casos ocurre una desmentida. Bueno, esto no fue tan así, seguramente no, el tío o la tía te quiso hacer un mimo, o sea, desmentir la situación y atacarle la percepción al niño si el niño se acerca a contar lo que ocurrió. Es bueno, no debe haber sido tanto, no, ¿cómo decís una cosa así? No, pero esto sería un desastre, no, y lo borran los adultos. Con lo cual, esto sí es terriblemente traumático para el niño porque lo dejan con toda una angustia sin poder, digamos, un ataque a su percepción, que es que algo raro pasó, que no estuvo bueno, y los adultos lo naturalizan, en algunos casos, porque está la situación de abuso instalada en la familia, esto es un tema, el abuso intrafamiliar de transgeneracional, en donde muchas figuras parentales no registran las situaciones de abuso porque han sido abusados, entonces hay una repetición de esto, aunque ellos no sean abusadores, pero hay como una desmentida de la percepción, y en muchos otros casos porque es tan desesperante la situación y se sienten tan culpables de algo que no siempre se puede evitar. Entonces creo que esto es importante, no sentirse que uno no ha cuidado o que no ha atendido bien al niño, sino que hay situaciones que escapan a veces a las posibilidades de cuidado. Y entonces la defensa es desmentirlo. No, esto no pasó. No es que yo, entre comillas, fui un mal papá o una mala mamá que no estuve atenta, sino esto no pasó. O implica rupturas familiares tan tremendas que el costo es tan alto que ocurre la desmentida como mecanismo defensivo, que es decir que no pasó. Y que el niño está exagerando, que el niño está muy erotizado, que es el niño el que está provocando al adulto, ¿no? Frases muy terribles que se escuchan en la clínica y es muy doloroso cuando uno escucha decir es un niño que provocó a un adulto, ¿no? Como si fuera una relación simétrica y en donde manejan los mismos parámetros sexuales. El niño está erotizado, está sensibilizado en todas sus sensaciones porque es un niño y porque está en crecimiento y esto es parte de su evolución y de su desarrollo. Eso no quiere decir ninguna provocación en el ámbito de lo sexual a un adulto. El adulto que lo lee así es un adulto que está enfermo y que hay que atenderlo. O sea, realmente hay que entender que esto tiene que ver con patología. Te agradezco mucho, María, la claridad en el mensaje. Creo que es muy importante recordar que aquí a quien tenemos que cuidar es a los niños y ante la duda verificar qué es lo que está sucediendo. Negar lo que está contándonos nuestros hijos no es una opción, y si hay algún adulto que lo esté haciendo, que tenga presente lo que acaba de decir María, tal vez sea esta persona la que tenga que buscar ayuda, porque no, esto no es normal. Me gustaría que Maite Pi, desde Girona,
nos hable un poquito al respecto de cómo manejar esta situación como padres, cómo evitar la culpa, cómo tratar de no negar lo que está sucediendo y afrontar de la mejor manera posible, poder proteger a nuestros hijos, porque si bien María decía que tenemos que mantener la calma y no asustarlo y dejarlo hablar, como madre, mi primer instinto sería saber quién es la persona que le está provocando esto para evitar el contacto y así protegerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos mantener esta calma de la que habla María cuando se trata de nuestros hijos? Y antes de que me contestes, Maite, quiero hacer referencia un poquito a lo que contó María, según los datos de la UNICEF. Dice que 1 de cada 5 niños y niñas sufren algún tipo de violencia sexual, mayormente son niñas. Y esto que decía María de que generalmente se da en el ámbito intrafamiliar, 9 de cada 10 chicas que han sufrido relaciones sexuales por la fuerza, que han sido víctimas sexuales, dicen que ha sido por parte de alguien cercano a la familia o conocido. Ahora sí, Maite, cuando tú quieras. Sí, sí, es así. Yo creo que aquí también habría que hablar de otro tema, y es de cuando las niñas o los niños no son conscientes. Como hablaba María de los diferentes lenguajes, los niños y las niñas interactúan desde la ternura, desde el buscar afecto, desde el buscar contacto. Y esto, pues, para algunas personas que, como muy bien ha dicho María, no están bien, tienen problemas ellas mismas, es leído como que están buscando algo sexual. Entonces, es posible que se responda de una forma inadecuada, con tocamientos, con, bueno, con un abuso sexual, ¿no? Pero que si no produce dolor, porque yo esto lo he visto también en la clínica, sino placer, puede ser que estos niños y niñas no lo vivan como una agresión. Y por eso muchas veces la cosa se alarga en el tiempo, hasta que llega un momento en que yo he conocido adolescentes que en la adolescencia, cuando ya han entrado de lleno en la sexualidad, se han dado cuenta de que habían sido abusadas, sin ser conscientes de ello. Porque, y bueno, y muchas veces en estos casos es más por parte de uno de los progenitores. Esto que estás diciendo, lo dice también UNICEF, dice que solamente el 1% de las víctimas han buscado ayuda. Sí, porque en su momento no lo han vivido como un abuso. Creo que el colegio tal vez tendría que trabajar un poquito más este tema, ¿verdad? Sí, si fuera algo, a ver, si en la familia hay y en el colegio evidentemente, hay una educación sexual que no quiere decir que les expliquen de dónde vienen los niños ni cómo se hacen los bebés, sino una educación de la sexualidad, del afecto, de que nadie, como decía María, tiene derecho a manosear tu cuerpo, de que eres tú quien maneja, quien decide hasta dónde. Si realmente hubiera una educación sexual que protegiera, que les diera armas a estos niños y niñas para detectar que se está abusando de ellos, por ahí podrían pedir más ayuda. Hay programas, hay películas adaptadas para los niños que se pueden pasar en la escuela desde muy pequeños. Que, de hecho, son películas que les enseñan a protegerse de abusos externos. Yo ahora recuerdo una que es en el parque, los niños juegan, hay un señor que atrae a una niña. Bueno,
pero ya están bien, porque por ahí se visibiliza que esto es un abuso. Y esto hace que los niños tomen conciencia de que no es normal. Luego, también dar herramientas a los padres. A ver, tampoco hay muchas formas de detectar. Pues a la hora del baño, ¿no? Empezar a ver pues, conductas erotizadas que no son normales en una criatura. Pues por ahí preguntar, uy, ¿y quién te ha enseñado esto? ¿Quién, por ejemplo, ¿no? Y por ahí el niño o la niña puede decir, no, es que con el Tito, con el tal, pues hacemos, ¿vale? Ya tienes una información. No hay que alarmarse porque entonces la criatura se asusta. Por ahí se necesita mucho autocontrol, ¿no? Y decir, vale, pero inmediatamente hay que ir a hablar con el Tito y ver qué pasa. Sí, esa es la solución, Maite. O sea, si vemos que nuestro hijo nos da información de quién es el potencial agresor, ¿tenemos que ir a hablar con el agresor? Yo pienso que si es alguien de confianza en la familia, evidentemente que hay que ir a hablar con esa persona, porque posiblemente sea una persona que también necesita ayuda. Bueno, pero yo como aparte madre de eso, intentaría proteger a mi hijo de esa persona y en todo caso le claro, haría la denuncia, ¿no? Bueno, pero sí, vale. Pero hay que hablar con esa persona, hay que ver qué pasa. Y por otro lado, una cosa no quita que tú protejas a tu hijo o a tu hija. Por otro lado, nunca más vas a dejar que se quede solo o sola con el Tito. Por ahí ya le proteges. No le vas a dejar que se vaya a pasear con el Tito o que lo cuide mientras tú te vas a cenar. Por poner un... Y luego, evidentemente, yo creo que es mejor hablar y ver qué pasa. Sí que se puede denunciar, pero teniendo en cuenta que esta denuncia implicará que la criatura tenga que declarar y eso puede retraumatizarle. Entiendo, Es muy Maite. duro. Pero es si muy nosotros duro. hablamos con el agresor, no puede ser que el agresor primero trate de minimizar lo que el niño dijo y además amenace al niño para que no lo cuente más. A ver, por ahí sí, pero evidentemente que lo va a minimizar, que va a decir que ha exagerado, que es una tontería. Hay que tener una cosa en cuenta, que de las denuncias de niños pequeños, muy pocas prosperan y se revictimiza la criatura. Entonces, por ahí, y eso es estadística, yo recuerdo un caso que fue durísimo y al final pues quedó en agua de borrajas. Pero lo que estaba diciendo, que lo primero es proteger al niño y no dejarle ya más con esta persona. Esto es una cosa. Hablar con esta persona, dejarle las cosas claras y si minimiza, decirle, no, entiendo que tú minimices, pero ¿te das cuenta que no es normal que te bañes con mi hijo o con mi hija? Y no lo vas a hacer más. Y como lo vuelvas a hacer, como yo me entere, te denuncio. Pero esto ya es... Lo principal es que nunca más esta niña o este niño se quede con el Tito. Si es una criatura ya mayor, porque claro, yo ahora estaba pensando en niños pequeños, a los que aún les baña su mamá o su papá. Cuando son niños ya mayores, por ahí quizá los signos van más por otro lado. Pues son niños que cambian de carácter porque de alguna manera perciben, a partir de una edad, a partir de 5 o 6 años, perciben que esto no es normal.
Y además se les dice, no se lo digas a nadie, porque si lo dices, pues te va a pasar, te van a hacer, te van a, no sé, cualquier amenaza. Entonces, por ahí sí que hay un cambio de conducta. Yo entiendo que eres una profesional de la salud mental y por eso lo ves de una forma tan amenamente, digamos, tranquila, pero como madre yo reconozco que no podría mantener esta calma que estás sugiriendo, ¿no? O sea, No, es calma ante el niño, evidentemente que no es calma, porque me imagino, bueno, yo las mamás que he visto, se revuelve todo en su interior, pero como en aquel momento empiece a chillar, ¿pero qué me dices? ¿Qué tal? El niño se cierra en banda y es capaz de decir, no, era broma, o sea, no. Claro que es muy difícil, pero hay que mantener delante de la criatura, hay que mantener la calma, aunque después salgas y digas, bueno, y eches fuera todos los demonios que se te han acumulado dentro, evidentemente. Pero por ahí, delante de la criatura, es muy importante mantener la calma. Y claro, esto yo lo hablo en niños chiquitines, en ¿qué pasa? El caso que yo comentaba, que acabó al final como en nada, bueno, al final cuando tenía 8 años, pues la cosa ya fue de otra manera, pero fue un niño que yo vi de los 2 a los 7 años y allí fui no sé cuántas veces a hablar con el juez y no, y claro, sí, pero es que es tan inespecífico. Y la pobre criatura se revictimizaba cada vez, o sea que a veces es importante, yo te hablo como profesional, claro, y sobre lo que he visto. Y sí que en niños mayores me refiero a partir de 5 años, que ya pues ves otras cosas, normalmente están amenazados. Por ahí sí que cuando ves esto, de entrada, claro, cuando hay un vínculo saludable, los niños no suelen tener miedo a contar lo que les pasa. Tienen miedo a contarlo cuando no hay un buen vínculo, cuando creen que o no se les va a creer o se les va a castigar. Sobre todo tienen miedo a que se les castigue porque es lo que normalmente dicen. Si lo cuentas te van a castigar porque tal, ¿no? Y entonces, pues esto suele pasar, pues eso, cuando no hay un vínculo de confianza. Si un niño está muy acostumbrado a que le castiguen, a que le digan, calla, pero ¿qué dices? Pero tal, pues costará más que lo cuente, costará más. muchas gracias, Maite. Bien, vamos a recordarle a los oyentes de Radio Mundo Rural y Mundo Warmi que este tema es muy serio. De hecho, UNICEF dice que de los delitos contra la libertad sexual, más de la mitad anualmente son cometidos contra menores de 18 años. Así que no estamos hablando de un tema menor, es un tema muy serio. Lamentablemente casi todos tendremos algún conocido que haya pasado por esto y por eso estamos tratando de darle visibilidad, porque gracias a Dios ahora podemos hablar de un tema que antes ni siquiera se hablaba. Y vamos a recordar que estamos haciendo referencia no solamente a la violencia sexual, sino que en este programa estamos tratando por adelantado la fecha que se festeja el 25 de abril, que es el Día Internacional contra la Violencia del Menor. Y no solamente abarca lo sexual, sino también la agresión física, ¿sí? Me gustaría, Tere, desde Valencia, que nos ayudes a ayudar a nuestros hijos a contar lo que está sucediendo. Y a veces no solamente estamos hablando de nuestros hijos, tal vez es un alumno, porque está siendo víctima de la violencia intrafamiliar. Cuando quieras, Tere. Bueno, la verdad que es un tema que conmueve lo que está contando Maite y María, ¿verdad? Y ciertamente, como explicas, Clara, pues el 25 de abril es verdad que se va a conmemorar el Día
pues contra la lucha hacia el maltrato infantil, que una de las formas es el abuso, ¿verdad? El abuso sexual, que hay muchas formas de abusar sexualmente, ¿verdad? Porque hay incestos como muy sutiles, muy blandos, estas madres, estos padres que hablan con sus hijos de intimidades, estos hijos que escuchan a sus padres o cuidadores manteniendo relaciones o que están expuestos a la pornografía desde muy niños. Luego hay otros tipos de maltrato, que son los maltratos físicos, que sería lo que son golpes, pellizcos, quemaduras, pues todo lo que físicamente pueda dañar al niño, ¿verdad? A nivel de dolor. Luego estarían los maltratos emocionales, ¿verdad? Los maltratos psicológicos, que supondrían cualquier tipo de humillación, de comparaciones desfavorables, descalificaciones, ninguneos, desprecios. Y luego hay un tipo de maltrato que es importante reconocerlo porque se da mucho en la sociedad actual, porque yo creo que hemos pasado de tener muy claro que al niño no se le golpea y no se le agrede físicamente ni sexualmente. Aparentemente lo tenemos muy claro porque luego, como dice María, hay más casos de los que nos gustaría, ¿verdad? Y está muy silenciado todavía. Pero también hay maltrato por negligencia, que es estos casos donde los padres o están hiperprotegiendo a los hijos y no los dejan ser adultos autónomos y libres, que esto es una forma de maltrato porque los crean inútiles, o negligencia de falta de cuidado, ¿verdad? Que las dos son negligencias al final, tanto estar demasiado encima y no poder cortar nunca el cordón umbilical, como estar pasando de los hijos y dejarlos al cuidado de cualquiera y no interesarse por ellos y pensar que van a ser capaces de resolverse la vida solos, son maltratos ambas cosas. Con respecto al tema de los abusos sexuales, yo quería compartir con las compañeras este tema de la dinámica del hechizo, ¿verdad? Que lo aprendí justamente en los cursos de María y Marta Ogli en Argentina, que es como toda la familia a veces está hechizada por el propio abusador. Es decir, que entran en un trance colectivo donde el abusador es tan buena persona y tan perfecto y tan entrañable, que se ha ganado la confianza de toda la familia y la víctima ya está en un trance de tal magnitud que hay momentos donde se queda congelada, donde un gesto del abusador, una mirada, un guiño, una palabra ya hace que te sometas. Es decir, el abuso es algo de verdad muy difícil de salir, muy difícil de explicar y muy difícil de hablarlo, de generar un diálogo en la familia, porque a veces es que la propia familia está en trance y no lo pueden ver, no lo pueden ver, no lo quieren ver. Y claro, las víctimas están, pues lamentablemente, en este estado de congelación y de trance que se someten y tienen unos grados de confusión y de disociación descomunales. Y luego, Clara, me gustaría añadir que a nivel de la sexualidad y de la vida adulta, hay muchísimos hombres y mujeres con unas sexualidades muy difíciles, con mucha inhibición o con mucha promiscuidad, por culpa de estas situaciones sexuales tan erotizantes y tan difíciles de manejar y que no les ha hecho caso nadie, porque como dicen las compañeras, es que sí que hay síntomas y sí que se ve cuando uno está atento y quiere verlo, pero si estamos todos hechizados y nos parece todo natural y no hay motivo para dialogar, pues lamentablemente eso se va a perpetuar en muchas generaciones. Y con la sexualización que hay ahora, Clara, de las niñas y niños, ¿verdad? Que hay niñitas como vestidas como si fueran mujeres adultas y saliendo en las redes sociales. Es muy complicado poner esos límites de dónde estamos transgrediendo, dónde está la línea donde estamos empezando a abusar de un niño o de una niña y de tenerlo a tiempo. Un poquito por añadir. Yo creo que es muy importante lo que están explicando todas ustedes porque están enseñando a la sociedad qué está bien y qué está mal, qué es aceptable y qué no. Y esto que estás diciendo a mí me hace recordar a tantas veces que escucho o que se dice incluso en las redes que se romantiza un cachetazo, un golpe, ¿no? Como que, bueno, un golpe a tiempo es educativo. Entonces, ¿hasta dónde está el límite? O que si un niño está así, o una niña, 5 o 6 años, está bailando, moviendo el culete, que entonces todo el mundo aplaude, ah, qué bien, ¿no? Entonces, Sí. me gustaría que ustedes, que son los que saben, nos expliquen hasta dónde está bien,
¿Hasta dónde? Y si esto que tanta gente toma como normal, de que, bueno, a mí me pegaron con la chancla o a mí me pegaron un bofetón y acá estoy, sin ningún trauma. ¿Es así, Tere? ¿Es aceptable? Mira, mejor no lo puedes decir, Clara, porque es así, es así. Quien no puede reflexionar sobre el impacto emocional que han tenido estos cachetazos, estos tocamientos, estos desnudos, porque a veces el abuso es muy sutil, es decir, un padre que te muestra partes de su cuerpo o que se está tocando mientras ve la tele y tú estás al lado, una mamá que te acaricia los genitales porque piensa que te relaja, son aprendizajes muy inconscientes que hasta que no puedes explicarlos y tener la vivencia emocional con un terapeuta, con un grupo de personas, no puedes hacer consciente el impacto que pudo tener, porque como explicaba muy bien Maite, hay una, y tú también lo dices muy bien, romantización de estos abusos y de estas situaciones, y a veces uno piensa que su papá y su mamá eran ideales y estupendos porque lo hacían todo muy bien, pero es que no se ha parado a ver cómo era para ti que pasara eso, cómo era realmente, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que poner el punto importante para educar y que esto no vaya transgeneracionalmente provocando lo mismo, Clara. O sea, que lo dices muy bien. Sí, esto que estás diciendo a mí me hace mucha gracia porque lo vengo viendo desde hace muchos años ya, que me llama la atención familias que he escuchado toda la vida que, ay, sí, porque mi mamá es lo mejor que he tenido, ay, sí, porque mi papá. Y cuando uno empieza a intimar como en la amistad, profundizar y saber cosas más personales, ¿no? Entonces te enteras de que había golpes, había gritos, había maltrato, y uno se pregunta, ¿y cómo puede ser que con esa realidad que vivió esté hablando maravillas de sus padres, ¿no? Entonces, es como que hay una negación a rever lo que hicieron mal y la mayoría elige romantizar una situación que creo que no es saludable. Pero bueno, me gustaría, acabo de ver que está Rafa con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Rafael? Desde Perú. Hola, ¿qué tal? Sí, llegué un poquito tarde, discúlpenme, no quise interrumpir saludando, lo cual aprovecho el momento para saludar, ¿no? Me parece muy interesante el tema, a pesar de que yo no soy especialista en niños, yo soy especialista en adultos y en vínculos, para quienes no me conocen, ¿no? Entonces, pero igual me interesa todo lo que es el tema, pues, de los chicos, la educación, la familia, el vínculo, lo transgeneracional. Yo quería, mientras escuchaba a todas y cada una de ustedes con el respeto que se merece los comentarios que han soltado, yo quería hacerles acordar una cosa que Freud dijo y nunca nadie hasta el día de hoy se lo ha podido traer abajo. Freud dijo una cosa muy interesante que en su momento no se entendió, pero bueno, Freud era un tipo que tampoco le interesaba mucho que lo entiendan porque él solamente pensaba en sus círculos, por eso él crea las sociedades psicoanalíticas. Ese fue el sentido de crear sociedades, porque decía cosas que la gente no entendía, ¿no? Entonces él empezó a crear las sociedades y a reunirse con gente que pensara como él, y se forman todos estos clanes, digámoslo así, ¿no? Donde entre ellos hablaban su lenguaje y bueno, la gente pues que entienda lo que quiere entender, ¿no? O como lo quiere entender. Y una de las cosas que Freud dijo que los niños eran perversos polimorfos, lo cual es cierto. Y dijo otra cosa que también es una gran verdad hasta el día de hoy, porque en la época victoriana de Freud se pensaba que la sexualidad venía digamos, con la adolescencia, se pensaba que la sexualidad prácticamente venía con la adultez, y que los niños eran, digamos, unos chicos asexuales, ¿no? Que eran seres humanos que no tenían sexo, y que el único sexo que tenían era el genital para miccionar y para defecar y poco más, ¿no? Entonces Freud descubre que los chicos tenían deseos. Y claro, la sociedad victoriana se lo comió en aquel entonces, ¿no? Y ya cuando plantea el complejo de Edipo y la envidia del pene y la castración y la seducción, de ahí viene la teoría de la seducción, ¿no? Que es una teoría muy compleja que no me voy a poner a explicarlo ahorita porque nos llevaría horas de horas,
¿no? Entonces, a raíz de todo, de que el niño tiene sexualidad ya, que no hay que esperar a tener la regla o que te salgan los caracteres secundarios corporales, sino que ya venía de antes y él descubre que era una cuestión más mental que física, como se pensaba hasta ese entonces. Entonces, los chicos, bueno, es una idea que todavía se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy, que los chicos tienen una sexualidad, ¿no? Y en base a esto yo, mientras ustedes hablaban, yo pensaba en la teoría freudiana. Me acordé que cuando yo estaba en sexto grado o primero de primaria, no sé, tendría 10, 11 años, me acuerdo que se me acercó un chico al baño de mi salón encima, o sea, súper sinvergüenza el chico. Y bueno, en aquel entonces los urinarios quedaban, o sea, habían inodoros para hacer necesidades mayores, pero había un urinario así largo, pues, ¿no? Donde todos íbamos y si no teníamos necesidad de hacer necesidades mayores, pues íbamos ahí en fila, ¿no? Y me acuerdo que este chico vino detrás mío, de mi edad, ¿ah? Estamos hablando de 10 años, y me dijo que en esa época había un cierto respeto entre los chicos, solíamos llamarnos por los apellidos. Me dijo, Navarro, me dijo sí. Y entonces él se puso a orinar también, ¿no? Y me dijo, Navarro, ¿a ti no te excita ver penes? Y entonces, así, mientras ambos estábamos orinando así en el urinario con una separación de 1 metro, y yo volteé así, ¿no? Y le dije, ¿qué te pasa? Le dije, ¿no? No, no me excita, le dije, ¿por qué? Porque a mí sí, me dijo. ¿No me la quieres mirar, algo así? Mira, ¿sabes qué? Terminé de orinar rápido, ¿sabes qué, compadre? Le dije, chao, le dije, ¿sabes qué? Con tus mariconadas, ándate a otro lado. Y si me sigues fastidiando, te voy a pegar. Porque en esa época, pues, todos lo solucionábamos afuera del colegio, muchachos, ¿no? Ahora pienso en esta escena, ¿no? Evidentemente, ese chico, lo más probable es que lo hayan tocado. Porque de otra manera, ¿cómo viene un chico a decirte eso, no? Y sí hay una sexualidad infantil. Y sí hay chicos que provocan. Luego también lo vi en la clínica, porque me dedico nada más que a atender pacientes. Una paciente, recuerdo, una señora ya mayor de unos 40 años, algo así, ya entrada en años, con hijos y todo, me comentó que sedujo a su primo con 11 años. ¿No? Ella tenía 11 y el primo tenía 9 o 10, algo así. Eran más o menos por allá, ¿no? Y me comentó, bueno, con lujo de detalles lo que hizo, lo cual no viene, ya no tiene mucho sentido aquí, ¿no? Pero se besaron, se desnudaron, o sea, digamos que como que tuvieron una relación sexual sin penetración, pero faltó la penetración nomás, ¿no? Entonces... Se me pone la piel de gallina mientras te escucho. Te estoy muy agradecida por lo que nos estás contando, porque estás desnudando parte de lo que has vivido y de estas otras personas también, y poniendo foco en un tema muy importante, que es que no Claro. solamente la violencia viene del ámbito intrafamiliar o de adultos, sino que muchas veces la violencia proviene de otros menores. Y Maite me Sí, está diciendo aquí que quiere hablar. sí, sí. Muchas gracias, Sí, Rafael. Maite, cuando quieras. sí, quería dos cosas. La primera cosa es sobre Freud. Al principio, cuando Freud empezó con los estudios sobre la histeria y a plantearlo en las sociedades de psiquiatría del momento y tal, él habló de que en el fondo todas aquellas mujeres que él atendía habían sufrido abusos sexuales en la infancia y que ahora sus síntomas provenían de aquello. Abusos que habían sido silenciados, que habían sido minimizados y tal, ¿no? Esto es una cosa. Se le echó todo el mundo encima. Se le echó todo el mundo encima, negando que esto pudiera ser. Bueno, de hecho consiguieron que cambiara la versión y que dijera que eran fantasías. Estás Que eran tocando otro tema fantasías, muy serio, perdón, sí. sí, no, es eso, ¿no? O sea, que eso es una cosa. Lo de perverso polimorfo yo creo que viene
del desarrollo sexual de los niños, que realmente si la curiosidad sexual y la sexualidad infantil se tiene igual en la edad adulta, puede resultar una perversión, pero en un niño forma parte del desarrollo normal. Y luego, otra cosa que yo quería comentar es los tocamientos entre niños. O sea, esto es algo que se ha dado siempre y se sigue dando. Los niños y niñas tienen curiosidad por el sexo y tienen curiosidad por verse, por tocarse, y no se puede considerar como algo perverso en sí, porque forma parte de la curiosidad infantil normal. Cuando se trata, o sea, el problema sería cuando se fuerza a un niño o a una niña a hacer algo que no quiere, por mucho que sea un niño o una niña de su edad. Eso es un problema. Pero cuando hay un acuerdo y cuando entre ellos se tocan y se miran y exploran, pues eso entraría dentro de la normalidad. Yo ahí no lo patologizaría. O sea, tampoco vayamos a patologizar cosas que forman parte del desarrollo. Claro, todo depende quién lo sufra, ¿no? Porque Claro, como contaba recién Rafael, si yo estoy haciendo algo como él, que estaba en el baño, y viene otra persona, uno de mi edad, pero me propone algo que a mí no estoy preparada para algo así, no estoy buscándolo tampoco, entonces por más de que haya sido normal, entre comillas, por lo que estás diciendo, pero para mí va a ser algo violento, agresivo, ¿no? claro. Entonces, Y ¿cómo manejar esa por eso te vas y dices no. O sea, es cuando es forzado, eso evidentemente es un abuso, tengan la edad que tenga. Claro, claro. Muchas gracias, Maite. Bueno, el tiempo nos apremia, disculpen que yo los interrumpa, no es que quiera, es que nos queda muy poquito tiempo y está presentando tema María y por eso quiero que María vuelva a hablar. Y en un tema que es el más importante para mí de todos, porque es el que no tiene vuelta atrás, el que no se puede reparar, y es los asesinatos y homicidios de niños. ¿Sí? Es cuando la violencia ya es tan extrema que se llega a estas instancias. Estamos hablando de que cada 7 minutos en algún lugar del mundo un adolescente es asesinado en un acto violento. O sea, si el otro era un tema serio, este es mucho más serio aún. Me gustaría, María, por favor, que hagas referencia a este tema, cuando quieras. No te escuchamos, María. Me quedé impactada con el relato de Rafael y quiero decir que antes de entrar en otro tema, acuerdo con Maite 100%. No es lo mismo, por eso yo tomé a este autor que es Ferenczi, que habla justamente de estos dos lenguajes distintos. No es igual el lenguaje de un niño con otro niño en un contacto, en un curioseo sexual, y como planteó Rafael, Freud plantea la sexualidad del niño, que es una revolución en esa época porque no eran pensados los niños sexuados, pero en un desarrollo psicosexual, que son las etapas de desarrollo de un niño, y que por supuesto después viene una etapa de latencia donde todo esto de alguna manera se duerme. Por eso quiero retomar un poquito esto antes de ir a otro tema tan serio, pero Maite dijo algo muy interesante, muchas cosas interesantes, pero una que dijo que quiero retomar es que es esto de que, bueno, hay una etapa en donde se duerme la sexualidad y las cosas que pasaron en la temprana infancia quedan como dormidas y se reactivan en la adolescencia. Ahora, esto que ocurre y que el niño no registra como violencia sexual, muchas veces no siempre, aparecen signos. Entonces, no lo recuerda, no sabe qué pasó, pero por ejemplo, yo durante muchos años trabajé en el hospital de clínicas en dermatología y es impactante ver las patologías dermatológicas producto de situaciones de abuso sexual. Que se quería redondear esto. Respecto de lo que decís del filicidio, ¿no? Que es la muerte de niños,
en la Argentina había un gran psicoanalista que era Arnaldo Raskowski, que dijo que el primer mundo mataba a sus niños con violencia, el mundo del subdesarrollo lo mataba de hambre, ¿no? Pero que los adultos, el mundo adulto, tiene una conducta filicida hacia su cría. Y esto es muy impactante y muy fuerte, porque hay muchas maneras, o sea, obviamente ya el asesinato estamos ya yendo a órdenes muy, muy fuertes, pero hay muchas maneras de ir matando el psiquismo de un niño, con el maltrato, con las palabras desagradables, con descalificarlo, con no registrarlo, con no tener en cuenta a los niños, que no son solamente los niños de nuestra familia, sino los niños que vemos en la calle, en condiciones indigentes. Digamos, hay muchas cosas en donde los adultos hacemos la mirada gorda, digamos, frente a lo que está pasando con los niños, que es el futuro de cualquier país, ¿no? O sea, es lo que va a tener ese país como bagaje. Acá en la Argentina hay un tema muy serio, hay 45% de niños bajo la línea de pobreza, por ejemplo. En otras partes del mundo vemos conductas donde directamente no se tienen niños, o los niños se descuidan de una manera muy impactante, y es muy interesante poder pensar como cultura qué implica esto, ¿no? ¿Qué implica estar matando nuestro futuro, ¿no? O estar patologizando nuestro futuro, porque cuando no se cuida el psiquismo de un niño, estamos asegurando que va a haber un adulto o perverso o violento, digamos, muy asocial, como diría un autor muy interesante que es Winnicott. Es decir, va a generar conductas el día de mañana que no van a ser compatibles con una buena vida social. Bien, me gustaría, por favor, María, que nos ayudes a los adultos a crear entornos seguros para nuestros hijos. ¿Cómo lo podemos lograr? Qué importante lo que estás diciendo, porque todo lo que estamos hablando se agrava justamente cuando la base no es segura, cuando no hay un contexto confiable, cuando vos decías hace un rato qué difícil que un adulto escuche este relato de un niño y lo contenga, y creo que ahí es donde se impone la simetría. El adulto tiene que ser alguien que acompañe, que contenga, que escuche, y no que se mimetice con el niño y empiece a, no, lo vamos a matar, o sea, digamos, nada de esto, sino, bueno, escuchar la angustia de este niño, o la no angustia, como dijo Maite, cuando no hay un registro de que pasó algo grave, pero pasó algo grave y lo va a ver posteriormente, y es acompañar al niño y decirle, bueno, quédate tranquilo, vos me podés contar todo lo que te pasó. Eso es generar una base segura. Yo te voy a acompañar, te voy a ayudar, te creo lo que estás diciendo, esto es muy importante, todo lo que me estás contando yo te lo creo. Después uno verá qué hace con eso y todo lo demás, pero no desmentir esto o no decirle que estás exagerando, o mirá lo que decís. No, te creo, contame, podés confiar en mí, vamos a cuidarte para que no se repita nada de todo esto. Veremos qué hacemos con la persona que tuvo esta actitud, que evidentemente, como decía Maite muy claramente, está enferma y necesita también ayuda, por más que tengamos ganas de estrangularla, ¿no? O sea, es una persona que necesita ayuda, está enferma y seguramente ha vivido también experiencias de abuso. ¿Es la misma cantidad de violencia sexual o física en los niños que en los adolescentes, o cuando son adolescentes esto se agrava? No tengo estadísticas sobre esto, no sé si alguna de mis colegas las tiene, no podría decir si es más o menos. Creo que en la adolescencia, y sobre todo con esto que decía Tere, ¿no? de esta sexualización de la adolescencia y de esta poca conciencia también que en los medios virtuales, tanto las chicas como los chicos hacen una sobreexposición de sus cuerpos, y la sensación frente a la pantalla es que están solos. O sea, juegan con su grupo de pertenencia frente a su sexualidad desbordante, y no son conscientes que son cooptadas por otras personas que tienen otras intenciones y que hacen un uso de esto de otra manera, ¿no? Y no hay conciencia de esto, o sea, están en un desparpajo adolescente, quizás sea más expuesto. Me parece que en la infancia es más sutil y queda más solapado, y bueno, por supuesto queda adormecido por la etapa de latencia, que es una etapa del desarrollo en donde los niños queda como dormida la sexualidad, y luego vuelve a reiniciarse todas estas vivencias
a partir de lo hormonal y del desarrollo evolutivo que ocurre en la adolescencia. Y es una etapa en donde se reactiva todo esto nuevamente, ¿no? Hablaste de pantallas, de la exposición en pantallas, y me hizo pensar en la violencia que ocurre también en las redes sociales, ¿no? Que El ahora grooming. también ahora nuestros hijos también están expuestos a eso. Creo que da para un programa entero. Ya buscaremos una fecha para hablar sobre esto. Y ahora sí nos tenemos que estar despidiendo, ya estamos sobre la hora. Un saludo a todos los oyentes de Radio Mundo Rural y Mundo Warmi. Esperamos que terminen muy lindo las Pascuas y vamos a dejar que cada uno de los expertos de la salud mental que nos están acompañando se despidan. Cuando quieras, Maite, desde Girona. Bueno, pues se nos ha hecho corto, no nos ha dado tiempo a hablar de otro tipo de maltrato que sí que María Teresa ha sacado, como es la negligencia y el maltrato físico y eso que bueno, cuando se da en los primeros años de vida afecta incluso al desarrollo del cerebro, de la capacidad de empatía, de la, bueno, y de toda la organización neuronal, de la capacidad de atención, etcétera. Eso podría ser también otro programa. Y bueno, pienso que es un tema importante para tanto el de cualquier tipo de abuso sobre la infancia por el daño que hace y por las repercusiones que puede tener en la salud mental. Muchas gracias, Maite. Bien, vamos a dejar que se despida María Teresa Miralles desde Valencia. Bueno, muchas gracias y muy importante tema, muy clarificador lo que ha aportado María, Maite y Rafo. Y bueno, solo añadir la importancia que tiene la ética del consentimiento, ¿verdad? Porque es importante, como explicaba el compañero, que la madurez de cada persona se valore y tengamos la empatía suficiente para ponernos en el lugar del otro y poder valorar si eso que estamos haciendo o proponiendo es simétrico o hay una dificultad para poder dar un consentimiento maduro. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias. Bien, vamos a dejar ahora que se despida desde Perú nuestro querido Rafael. Muchas gracias por tu relato, fue realmente revelador. Cuando quieras. Muchas gracias, Clara. Bueno, no queda de otra que decir lo que un poquito han dicho ya las colegas. Muy interesante el tema, muy clarificador, muy corto, ¿no? Quedaron muchas cosas pendientes porque, por ejemplo, entre una de las cosas que estaban pendientes, y creo que puede ser una buena idea para otro programa, sería el efecto, el papel del trauma y el efecto, ¿no? Que básicamente, en síntesis, el trauma es la cantidad de energía sexual que un cuerpo no lo puede contener, ¿no? Entonces, podría, por ejemplo, se me estaba ocurriendo pensar en el trauma, ¿no? En el aftershock, como una forma de volver atrás y en fin. Les deseo a todos un bonito domingo de Pascuas, que lo pasen chévere, crean en Dios o no. Yo sí. Y bueno, nos vemos la próxima semana, o Dios mediante. Buen domingo para todos. Muchas Muchas gracias, gracias. Clara, por invitarme a tu programa. No, gracias a ti por acompañarnos, ha sido un placer. Bien, y vamos a dejar ahora que se despida nuestra querida María Casariego desde Buenos Aires, Argentina, que nos ha traído este tema tan importante. Vamos a recordar que se festeja el Día Internacional contra el Maltrato. No es que se festeja, ¿no? Se le da visibilidad, ¿sí? Estamos tratando de concientizar, de que se hable, de que se tome conciencia que hay un problema que nos está afectando y que tenemos que ponerle remedio. Vamos a dejar que María Casariego se despida. Cuando quieras, María, y gracias por traer este tema tan importante. No, muchas gracias a vos, Clara, y a mis colegas, que ha sido muy enriquecedor. Esto que dice Rafa del trauma, creo que justamente es esto, es una cantidad de estímulo para un aparato psíquico que es vulnerable, o sea, que no tiene capacidad de metabolizarlo, y esto es lo que ocurre justamente en la infancia. Les diría a todos los adultos que seamos responsables frente a los niños en todos los sentidos, en cómo les hablamos, en cómo los acariciamos, en cómo los cuidamos, y estemos atentos a nuestros hijos y a los hijos de otros también. O sea, los niños nos pertenecen a todos en el cuidado y el respeto. Escuchémoslos, por favor. Y muchísimas gracias por haber habilitado este tema que creo que es muy serio. Gracias.
Muy, muy serio. Te agradezco muchísimo, María, nuevamente porque lo hayas propuesto y presentado tan magistralmente como cada cosa que traes por nosotros. Bien, vamos a saludar entonces a la comunidad católica. Felices Pascuas. Y también no nos vamos a olvidar de la comunidad judía. Feliz Pesaj. Que termine muy lindo el domingo. Nos estamos viendo entonces el domingo próximo. Gracias a todos los oyentes de Mundo Rural y Radio Guarmi por estar ahí. Gracias, Juan Muscarcel, también por la oportunidad. Nos estamos viendo. Adiós.